Muy bien, continuamos con Sede Industria Radio y ahora vamos a tomar contacto con el ingeniero Roberto Carnicer, quien es director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, un verdadero especialista en el tema. Roberto, ¿cómo le va? Darío Ríos lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, primero quería consultarlo. ¿Qué significa que ayer se haya formalizado la última soldadura del gasoducto, Néstor Kirchner, ¿no? ¿Qué implicancia tiene esto? ¿Hasta dónde estamos llegando? Evidentemente, el gasoducto es uno de los primeros hitos de lo que se necesita hacer para que la infraestructura de gasoductos sea suficiente para la capacidad de la producción de vaca muerta. O sea, la Argentina tiene un déficit por el cual debemos importar gas e importar gasoil durante los inviernos, justamente para satisfacer la demanda de generación eléctrica y la demanda especialmente de generación eléctrica, porque el gas que se importa en líneas generales es fundamentalmente para abastecer a las centrales térmicas y que puedan despachar en el invierno. Entonces, esto es una infraestructura que era necesaria. La demanda de Argentina es en los periodos invernales, cuando aparece la demanda residencial, dado que el gasoducto, imagínense un solo gasoducto, ese gasoducto tiene que hacer entrar a la demanda, que es la demanda de centrales térmicas, y la demanda residencial. La demanda residencial se encuentra dormida durante el verano y crece notablemente, casi podríamos decir 6 veces su demanda en el invierno, y eso hace que el resto de la demanda, en este caso centrales térmicas, no disponga de suficiente insumo para poder funcionar. Ante esa alternativa, la Argentina importa gas durante los periodos invernales e importa gasoil. ¿Cuánto es lo que importa? En equivalente, podemos decir que casi el 40% de la producción total de gas. Entonces, este gasoducto lo que va a cubrir es 10% de esa capacidad de abastecimiento. O sea, es el primer hito. O sea, Argentina necesita infraestructura para movilizar la riqueza de vaca muerta hacia la demanda, y este sería el primer hito de que falta la segunda etapa del gasoducto, que es llegar de los 11 millones a los 40 millones de metros cúbicos día. Así que eso es lo que significa, o sea, evitar en este invierno seguir importando por lo menos un porcentaje que estará en aproximadamente 11 sobre 60, por ejemplo. Ajá. Eso es lo que nos significa el gasoducto Vaca Muerta, sí, el gasoducto Néstor Kirchner. Claro, sí, correcto. A veces pasan tantas cosas en Argentina, ¿no? Porque hace un año más o menos atrás estábamos con problemas de gasoil, me acuerdo de los camiones, ¿no? Que tienen un problema para sacar la cosecha. No solamente eso, o sea, el año pasado a la Argentina le ocurrió que el precio de gas, para que nos demos una idea, vamos a definir un parámetro. El precio de gas internacional históricamente era 10, el año pasado fue 40, claro. Producto de la guerra con Rusia, y eso generó un desbalance comercial energético de casi 7.000 millones de dólares, ¿no? O sea, 7.000 millones de dólares es un déficit. La Argentina no ha solucionado sus problemas de infraestructura, y por ese motivo, hoy en día, aún teniendo una riqueza enorme en vaca muerta, no logramos movilizar el gas hacia donde está la demanda. Claro. Entonces, una de las etapas que debía concretarse es justamente el desarrollo de infraestructura. Una de las infraestructuras es el famoso gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Uh-huh. Roberto, ¿cómo estás? Los saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás vos? Todo bien. Quería consultarle, además de las obras de infraestructura, ¿es necesario modernizar o modificar las regulaciones actuales? No. Yo creo que lo que tiene que hacer Argentina es hacerlas cumplir. Argentina, desde el año 2000, vivió con ley de emergencia económica, entes intervenidos, y yo creo que hay que hacer cumplir la regulación como fue históricamente diseñada, que fue muy bien diseñada y funcionó en una etapa donde hubo muchísimas inversiones.
hoy la Argentina no necesita, en el caso de gas particularmente, modificar su ley de gas, sino que hoy tenemos los entes intervenidos. El Energas está intervenido a partir del 2019 y la ley de emergencia económica modifica el cumplimiento de las regulaciones y las leyes como deben ser aplicadas. Entonces, lo principal es primero normalizar el sistema, y eso generará justamente un montón de situaciones. Los gasoductos se construyen por tarifa, se amplían por tarifa, y así lo establece la ley de gas. Cuando yo intervengo en la ley de gas y las tarifas no se adecúan a su comportamiento lógico, sucede que las concesionarias de transporte no son capaces de ampliar gasoductos. Entonces no son capaces de gasoductos porque no tienen tarifa, porque las tarifas se congelan. Para que nos demos una idea, las tarifas en Argentina se congelaron en abril del 2019 con pequeños acomodamientos, y el más fuertes ahora, con un país con una macroeconomía del 100% de inflación o del 80%. O sea, hay algo que también la ciudadanía no entiende o no les comunican, es que toda tarifa se congela normalmente cada 6 meses. O sea, cada 6 meses teóricamente debería haber un acomodamiento tarifario que acompañe inflación. Nosotros tenemos un sistema que lamentablemente las tarifas están congeladas, y todo esfuerzo de normalizar tarifas se lo come la inflación en muy poco tiempo. Entonces, ese es el grave problema que Argentina tiene. No es un problema regulatorio, no, es un problema de macroeconomía. Si yo no soluciono la inflación, es muy difícil el funcionamiento de un sistema, y por lo tanto, supongamos que hubiera funcionado normalmente. O sea que cada 6 meses tengo que aumentar tarifas. ¿Cuánto tengo que aumentar tarifas? Un 50%. Eso es un tarifazo al bolsillo del ciudadano. Pero es la realidad. Esa es la realidad lamentable, que el sistema no funciona porque tenemos una macroeconomía con unas tasas de inflaciones muy altas. Y evidentemente con relación a otros países, y bueno, también hay un desequilibrio en las regiones a veces, ¿no? La economía es barata. Cual, o sea, lamentablemente estamos pasando por un proceso de inflacionario extraordinariamente alto, y la Argentina está acostumbrada a esto, y es malo que estemos acostumbrados a tener inflación. Sí, pero me refería a que hay regiones del país donde la energía es más barata que otras. Bueno, depende de qué hablemos, si estamos hablando del sector eléctrico o del sector gasífero. El sector eléctrico sí tiene, debido a que muchos de ellos se maneja provincialmente a través de corporaciones provinciales, y no está regulado a nivel nacional, porque así lo establece la ley en la parte eléctrica. En la parte de gas, en líneas generales, el precio cambia por la distancia que hay del consumidor respecto de donde está la producción de gas. Entonces, un cliente en provincia de Neuquén es probable que gaste menos en gas o cobre menos, su tarifa sea menor porque está más cerca de la producción. La tarifa de gas se compone de 3 partes: la producción, o sea, el gas propiamente dicho; el transporte, que eso identifica que cuanto más alejado estemos de la oferta, de la demanda, incide, aunque no es el factor más importante; y finalmente la distribución, el que distribuye el gas desde el gasoducto troncal hasta la casa de Doña Rosa. O sea, ese es el sistema, así funciona el sistema de tarifario argentino. Es muy adecuado y muy lógico, ¿no? Pero el desfasaje de diferencia de precios en el tema energético de gas no es tan importante de las diferencias entre distintas provincias de la Argentina. Roberto, ayer se anunció el lanzamiento de la licitación para la reversión del gasoducto del norte. Hace unos días también Agustín Jerez, el presidente de Energía Argentina, hablaba de que en lo que es la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner se hacía muy difícil conseguir el financiamiento, que no había interés por parte
de los privados de financiarlo. ¿Esto tiene que ver con el atraso de las tarifas y la situación macroeconómica de Argentina? Sí, o sea, ¿qué significa una inversión en gasoducto? Que tengo que recuperar la inversión. ¿Cómo la tengo que recuperar? Con tarifa. Entonces, evidentemente, el sector, independientemente que sea privado o el estatal quiere seguir perdiendo plata, o el privado no va a querer perder plata, generar una inversión como la de ampliar el gasoducto, que es triplicar la producción de la capacidad de ese gasoducto, requiere inversiones importantes, 3.000 millones de dólares, más o menos, 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Sí. Eso se paga, y para pagarlo hay que pagarlo a tarifa. Entonces, cuando tenés un sistema donde las tarifas ni siquiera te satisfacen el costo de operación y mantenimiento, y ni siquiera se pueden cumplir con las inversiones comprometidas, eso da lugar a que es muy difícil lograr inversiones. Entonces aparece el Estado, que tiene que salir como asegurador de una tarifa ficticia, tal vez subsidiada, para poder hacer el gasoducto. Así no funciona el sistema. Así no debería funcionar el sistema. Pero el problema macroeconómico destruye proyectos, ¿no? Entonces, el primer tarea que el gobierno tiene que realizar es solucionar la macroeconomía. Una vez solucionada la macroeconomía y bajo un marco legal nuevamente fuera de la ley de emergencia económica y funcionando normalmente, en ese momento, y el problema es cómo asegurar que la inversión no se intervengan tarifas, ¿no es cierto? Claro. Entonces es muy malo intervenir tarifas. Y con respecto al otro gasoducto, sí es cierto, o sea, Argentina necesita revertir el gasoducto del norte ante ante un factor negativo y ante un factor positivo. El factor negativo es que Bolivia no está en condiciones de poder cumplir su abastecimiento para el norte de Argentina. Eso es un factor negativo. Y el factor positivo es que si llegamos al norte de Argentina, se podría utilizar la infraestructura boliviana brasilera para llegar a Brasil sin necesidad de inversiones importantes para llegar a Brasil, que es lo que hace Bolivia exportando gas desde Bolivia hacia Brasil. Ingeniero, le agradecemos muchísimo la claridad de estos conceptos que son tan importantes para todos los ciudadanos. Exacto, son importantes. Yo creo que hay que dejar muy en claro el tema de que el precio de gas nos duela o no, o la tarifa, que es lo que pagamos todos nosotros los ciudadanos. Si queremos que funcione el sistema y tener acondicionamiento, si funcionara normalmente, cada 6 meses se congela 6 meses. Conclusión, imagínense que para poder normalizar la tarifa siempre con una inflación implica un cambio, en este caso, de un 50%. Sí, altísimo. Pero bueno, debería ser. Sí. Es la realidad que nos toca vivir. Sí, Por eso es tan importante desarrollar el gas para exportación y que sea nuestro, o sea, una cosa es la demanda interna y la otra cosa es la exportación. Claro. Entonces Argentina tiene que desarrollar fuertemente su capital para poder generar gas para exportación e infraestructura para exportación. Pero bueno, ese es otro capítulo. Sí, una cortita le pregunto, porque todos los políticos ya están gastando esa plata de exportación. ¿Cuándo podría Argentina efectivamente estar concretando esos negocios? Para que eso se produzca tiene que aparecer, primero, nos comportamos muy mal con las exportaciones de Argentina y eso genera rispideces. O sea, cuando le cortamos el gas a Chile, eso genera que los inversores se invirtieron 10.000 millones de dólares en gasoductos que cruzaban la cordillera. Y en el 2007 le cortamos el gas, definitivamente. Eso se acuerda, sí. Se acuerdan los inversores y se acuerdan los vecinos, ¿no? Claro. Entonces se necesita una ley que blinde los proyectos de exportación y que no los supedite a las necesidades domésticas internas de Argentina, porque cuando se corta el gas a Chile,
había un diferencial de precio. El precio que era para el mercado doméstico, debido a la devaluación, era la tercera parte de la exportación a Chile. Entonces perdimos incluso los ingresos de la exportación por redireccionar el gas para el mercado doméstico y nos quedamos sin clientes de contratos de largo plazo. Vos me preguntás cuándo. Primero se necesita una ley de blindaje para las exportaciones donde todo el Congreso y todos los sectores políticos interpreten la imperiosa necesidad de exportar gas. Primero es eso, que tiene que solucionar el tema del mercado cambiario, tiene que solucionar el tema de la disposición de los dividendos, y eso es fundamental. Una vez hecho eso, fíjense que son inversiones de 10.000, 15.000 millones de dólares las que estamos hablando. Pero eso implica cambiar nuestra balanza comercial, competir con Australia. Australia es el país que más gas exporta a través de barco. Y Argentina tiene igual o mayor potencialidad de gas que Australia, ¿no? Entonces es muy lamentable que es un déjà vu de que nunca podemos dar el paso de transformarnos en un exportador de importancia de gas, con lo que eso significa para nuestra balanza comercial, ¿no? Sí, de verdad. Le agradecemos muchísimo la comunicación, Roberto. No, por favor, un gusto, un abrazo. Chao, bueno, chao. Igualmente, despedimos entonces a el ingeniero Roberto Carnicer, quien es director del Instituto de Energía de la Universidad Austral.